por Onda, la Superestación 91.5 FM de Puerto La Cruz. Este programa de frecuencia educativa llega a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Ad Academy, ayudamos a que tus hijos construyan un mejor futuro. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida. Bienvenidos a Frecuencia Educativa, este sábado 16 de marzo del año 2024, el programa 215. Seguimos conversando sobre innovación educativa y voy a colocar esta frase para iniciar este programa diciendo: la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Eso lo dijo Sócrates hace algunos siglos atrás, para llamar la atención acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, y ese proceso de enseñanza-aprendizaje en los últimos años ha estado concentrado justo en la enseñanza y no tanto en el aprendizaje. Cuando dividimos esto en dos grandes ámbitos, debemos entender que lo más importante en este momento es cómo estudia o cómo aprenden los niños o cómo aprenden los jóvenes o cómo aprende el adulto. Allí es donde está el poder de la educación, y poder entender que si no cambiamos el sistema educativo y no cambiamos nuestras aulas y nuestras escuelas, bueno, estamos quedando atrás. Es por ello que desde Frecuencia Educativa, estos últimos programas, hemos tratado de trabajar todo el tema que tiene que ver con la innovación educativa, y en este programa 214 no va a ser la excepción. Que es importante mencionar a todo el equipo maravilloso que hace vida en Onda, la Superestación, en la gerencia de producción, el señor Jesús Salazar, en la jefatura de producción, Stephanie Alcalá, en la cabina, el señor Armando López, en la asistencia de producción, Corina Rodríguez, y ante los micrófonos, Víctor Pinzón, certificado de locución 59015 y productor nacional independiente 32509. Debes ir inmediatamente a ver nuestra vitrina, @Onda PLC, y también visitar nuestra página web www.mundour.com. Nosotros vamos a escuchar buena música y ya regresamos. Ya vamos a empezar, José. Dale, dale, tranquilo. ¿Ya? De vuelta en Frecuencia Educativa, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, el profesor José Rafael Álvarez. Él es gerente de centros educativos con más de 21 años de experiencia, proactivo, resiliente y comprometido no solamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino con el país. A través de toda su experiencia ha estado presente impactando a la juventud, no solamente de la escuela, sino también desde su área, que es la responsabilidad social, haciendo trabajo en las comunidades. Es una persona desprendida que dedica tiempo a que otros espacios también tengan el desarrollo necesario. Diplomado en psicología positiva, ha sido también miembro de diferentes organizaciones educativas como el Colegio Integral El Ávila y como el Colegio Integral El Manglar. Hoy día es director de la unidad educativa Francisco Lazo Martí, mejor conocida como Didascalia, en la ciudad de Lechería. Bienvenido, José, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, vale, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido, orgulloso de compartir un programa contigo, uno más, que podamos compartir juntos y hablar sobre lo que nos apasiona, que es la educación. Así es, con mucho cariño, y también entendiendo que tú como investigador y como apasionado por la educación siempre estás buscando esa mirada profunda de poder cambiar e innovar
en cada una de tus dinámicas como director de escuela. También sabemos que en tus aulas desarrollas la innovación educativa. Y para romper el hielo, me gustaría tener como centro de conversación esto que ocurre, que es una constante en las conversaciones en los ecosistemas escolares, que es la capacidad de innovación en nuestras aulas. Pero en realidad sabemos lo que implica innovar, profesor. Bueno, fíjate, esa pregunta es así como interesante, ¿no? Porque nosotros eh, en las universidades nos enseñan muchísima teoría, nos desarrollan la inquietud por, por, por la pedagogía, por el análisis, por la evaluación, por el manejo de cada una de las facetas pedagógicas que se van llevando, ¿no? En las escuelas. Pero a nosotros los educadores nos ha tocado una época bueno, nos llegó de último, pero nos llegó, ¿no? Que es la innovación, que es todo lo que tiene que ver con la tecnología. Que nos ha ido arropando, primero arropó yo creo que a toda la parte científica, médicos, ingenieros, arquitectos, se tuvieron que ir metiendo en toda la parte, los avances científicos para poder desarrollar e innovar en sus proyectos. Y así ha ido permeando en el mundo del ser humano. Y los educadores hemos sido un poco resistentes a este cambio, ¿no? Porque para poder innovar, para poder desarrollar la educación futura, primero tenemos que romper nuestro propio molde. El Así es. educador tiene que estar abierto a investigar, a leer y a innovar. A veces podemos pensar que la innovación puede ser el último programa de computadora. Podemos pensar que innovar es meternos en lo que es la inteligencia artificial y no deja de ser mentira, pero a veces innovar es hacer simplemente algo diferente en el aula, es cambiar y romper paradigmas. Ahí estamos innovando. El educador, y lamentablemente tengo que decirlo, le cuesta muchísimo enfrentarse a la investigación, a la lectura. Le da como miedo, porque tiene que, el hacer eso es un toque de diana a cambiar su forma de ser y su forma de desarrollar sus estructuras pedagógicas, ¿no? Y una de las Y las cosas que, computadoras por supuesto, y una de las cosas que tú lo acabas de mencionar, cuando hablamos de innovación nos tenemos que remitir a un tema de cultura y de filosofía que algunas veces nosotros los docentes no la tenemos incorporada. Pareciera que es mucho más fácil que un docente pueda incorporar cosas, pero este gremio o el gremio docente, nosotros somos oh, los primeros que nos resistimos a eso. No sé cómo trabajar una cultura de innovación, entendiendo que el docente es el primero que dice, no, yo no lo aprendí así, así no lo voy a enseñar. Entonces, de cierta manera, ¿cómo cambiar eso? vaya, esa es la tarea que nos tocó, Víctor. Nos tocó como cabezas de pedagógicas, ¿no? De escuelas. Nosotros tenemos que estar empujando constantemente nuestros equipos para que se vayan desarrollando, para que esta tecnología o este sistema vaya permeando y no quedarnos dormidos en el aparato, porque es muy fácil y muy común decir, bueno, hasta ahora ha funcionado, ¿por qué no seguimos así? Y lo que estamos es marchitándonos a nosotros mismos y lo que es peor, estamos quitándole la oportunidad a los alumnos de aprender no solo de maneras distintas, sino también de adaptarse a las realidades que están planteadas en su hoy. ¿No? No nos podemos olvidar que las escuelas no son más que el semillero de lo que va a pasar en los países dentro de 20 años. Nosotros vamos a hacer, en los países va a ser el reflejo de lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Esa va a ser la sociedad del mañana. Y nosotros tenemos que llevar a una sociedad más que sepa esa, como decíamos antes, con grandes ilustres, como era Arturo Uslar Pietri, personas que tenían kilómetros y kilómetros de conocimiento con un centímetro de profundidad. Ahora no. Ahora lo que necesito es ayudar a mi alumno a tener las bases para que él pueda investigar y desarrollarse, para poder generar otros conocimientos, para poder traspolar conocimientos, para poder efectuar o José, poner, dime.
fíjate algo, tenemos que ir a una pausa, no sin antes decir que esta semana que viene tenemos varias fechas importantísimas. La primera, el 20, es el Día Internacional de la Felicidad y también es el Día de la Francofonía, de la lengua francesa. Entonces, es importante recalcar todo el trabajo que se hace desde la Alianza Francesa de Lechería para poder llevar la cultura de la lengua francesa y todo lo que implica Francia. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, en este programa 214, hoy sábado 16 de marzo, el año va avanzando muy rápido y nos hemos dado cuenta Estrepitoso. nosotros los educadores cuando ya llega Semana Santa, se acabó el año escolar. Una cosa Se tras fue. otra y de cierta manera tenemos que reajustar, tenemos que volver a repensar la escuela para poder, como dice nuestro mentor Juan Maragall, desarmar ese castillo de arena y volverlo a armar Eh, Así en es. septiembre. Profesor, fíjate algo, una de las cosas que, que está en boga es el uso desmedido de tecnología, como teléfonos, tablets, laptops, y también todo lo que implica con ello el surgimiento de bueno, no el surgimiento, porque al final la inteligencia artificial tiene más de 50 años que se ha estado probando, ¿no? Eso es innovación. Tener eso en el aula de verdad es innovación. Bueno, siguiendo con el principio que te decía anteriormente, ¿no? Innovar no es solo tener una tablet, innovar es aprender de maneras distintas. Nosotros, por principio, tratamos o nos oponemos a la innovación. Bueno, mejor ejemplo de ese fue tu tan querido Sócrates, que no quiso Así es. escribir porque él decía que la escritura era una locura porque era la palabra, el verbo, lo que tenía vida y no lo escrito, ¿no? Entonces, nosotros nos convertimos en el eco adormecido de esos lamentos cuando eh, nos abocamos a que no entre una tablet, a que no entre una computadora, a que no entre un celular. No, yo creo que todo puede entrar en las aulas educativas. Lo que pasa es que todo tiene que ser pedagógicamente planificado. Es decir, lo que no podemos es tirar un descontrol de las cosas. Nosotros tenemos que darle la oportunidad a los muchachos que aprendan de una manera responsable a utilizar la tecnología porque ellos son naturales del celular, son naturales del tablet, son naturales de la computadora. Nosotros no, nosotros la tecnología más contundente fue la máquina de escribir y la utilizábamos a diestra y siniestra y era horrible porque cada vez no nos permitía más de 4 errores con tipe. Entonces, cuando ya tenías el cuarto tipe, tenías que volver a sacar la hoja y empezar de nuevo. Bueno, Y imagínate yo con déficit de atención, hiperactividad, cuando llegaba al renglón número 26, que para una hoja tamaño carta, renglón nos referimos a la cantidad de líneas que puede estar en es una correcto. hoja tamaño carta, y en el renglón 27, que era el último, rompía la hoja, entonces tenía que volver a hacerlo del principio, Los ¿no? niveles de frustración eran inmensos, eran Total, inmensos. así. Entonces, yo me acuerdo cuando llegó la computadora a mi casa y entregué el primer trabajo, el profesor me dice que no, porque era computadora. Se pensaba, el profesor tenía, era cómico, ¿no? Porque había muchísimas películas como de computadoras, y entonces la gente imaginaba que las computadoras hacían todo. Y yo le decía al profesor, profesor, no es exactamente lo mismo que yo hago con una máquina de escribir. Lo único diferente es que si me equivoco en la pantalla, puedo corregir y seguir escribiendo. Cuando eso no existía el Word, No, existía claro, una por cosa supuesto. rara que era parecida, que además no corregía muchos errores. Entonces era más o menos lo mismo, ¿no? Y no me dejaba, porque él no entendía que la computadora era prácticamente lo mismo, una máquina de escribir, sino que la computadora iba a hacer el trabajo por mí. Y no era verdad. Y es lo que se cree ahorita con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha tenido muchos detractores porque es obvio y que genere muchísimo ruido que la gente piense, o yo no soy un gran conocedor de esta tecnología, pero sí he estado tratando de leer un poquito sobre eso porque me toca gerenciar situaciones donde la inteligencia artificial está en el medio, ¿no? Y la inteligencia artificial lo que hace es
tienes que ser preguntas sumamente precisas, o sea, está muy bien elaborada lo que tú necesitas invertir para que la inteligencia artificial te monte o te estructure lo que tú deseas Yo estructurar. creo, Ahora bien, yo creo que la carga de la prueba tenemos que pasársela al estudiante y al diseño de lo que hoy se conoce como el prompt, o como la entrada, o ujú, como la pregunta que le vas a hacer a la inteligencia para que ese estudiante de verdad tenga el contexto, porque si un estudiante está preparado culturalmente para hacer buenas preguntas, ya tiene el 50% del trabajo hecho. sí, Eh, pero a ver, yo puedo darle la culpa al alumno del 50, pero también el profesor tiene que saber implementar su por trabajo. supuesto, O evidentemente sea, que hay que diseñar, ¿qué es lo que nosotros queremos como docentes? Que el muchacho replique, que el muchacho repita o que el muchacho analice y desarrolle y sea capaz de traspolar y crear una respuesta que solamente la puede dar él, porque es su análisis, es el desarrollo de la situación lo que está diciendo. No es lo mismo ya las preguntas como las que nos hacían nosotros, que fue en Simón Bolívar, o en qué año se descubrió América, o cuáles son los estados de la capital. Ya eso pasó. Ahora todo es cómo manejas el conocimiento, cómo colocas lo que aprendiste en un aula de clase y con investigación, cómo lo cambias y lo procesas para tú desarrollar una información nueva, por supuesto, respetuosa de las realidades aprendidas, pero tú generando, innovando en tus proyectos y en tus respuestas. Yo pienso que es muy fácil crear un trabajo de inteligencia artificial cuando las preguntas son planas. así es, totalmente de acuerdo. José Rafael, fíjate, este 20 de marzo es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y también es el Día Mundial de la Poesía. Y tú que eres cantante y músico, tienes esa prosa viva, ¿no? Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en frecuencia educativa, este sábado maravilloso, con una temperatura importante. Hay que tener cuidado cuando vayas a la playa o cuando vayas a salir a correr por las altas temperaturas que tenemos en la zona. Así lo dice un gran analista del tiempo, como Meteo Vargas. Si quieren, busquen arroba Meteo Vargas y verán todo lo que expone día a día con respecto a la temperatura y el clima. Fíjense algo, José. Nosotros tenemos una práctica, digo nosotros porque me meto en eso como profesor. Teléfonos en el aula, laptops o tablets que lo utilizamos para investigar para los que nos están escuchando y vean este video después en Mundo UR Regiones, eh, entre comillas, o sea, investigar entre comillas. Y la variable inteligencia artificial entre comillas. Entonces, ¿cómo podemos dosificar el uso de la tecnología en la actualidad? Yo acabo de hacer un viaje a España recorriendo Ujú. unas escuelas y unas universidades y lo primero que me di cuenta es que el teléfono celular está prohibido en las aulas y en las escuelas. Y a mí me llama mucho la atención, aunque ellos dicen, y ojo, también veo la tecnología por todos lados, vi la tecnología por todos lados. No es un tema de quitar la tecnología, es un tema de dosificarla. ¿Cómo podemos dosificarla? Gerenciarla, es lo que te estaba diciendo. Es decir, yo tengo prohibido el celular en el colegio por un tema del manejo de la herramienta. Lamentablemente, los alumnos y los jóvenes no entienden muy bien lo que es el manejo consciente de la herramienta. Porque para lo que ellos puede ser un juego, al final pueden hacerle daño a otra persona, ¿no? Y la escuela no puede ser el, el, el campo de juego para que esas cosas sucedan. Pero creo que la solución no es quitarlo al 100%. Yo creo que tiene que haber momentos donde se pueda implementar que el celular entre a hacer una actividad donde se enseña al alumno a manejar ciertas cosas y se retire. Es decir, tener algo planificado y tratar de generar conciencia. Uno de los problemas es que no le damos
y creo que esto es muy importante, los adultos no concientizamos el arma que representa un celular. O sea, Claro, es la puerta nosotros, de entrada a muchas cosas, a muchísimas, claro, a todo. a muchísimas cosas. Yo creo que si los adultos entendiéramos todos, pero de una manera consciente, responsable, yo creo que ninguna persona menor de 15 16 años tuviera un celular. Así es. Porque la entrada que da a cualquier tipo de páginas, a cualquier tipo de videos, a cualquier tipo de análisis de situaciones, de empuje a hacer cosas, wow, son incalculables. Además de que se ha demostrado que sí hace daño. O sea, las ondas generan cierto daño a nivel con las ondas ¿cómo que se llama? Del Bluetooth y de esas cosas, Sí, sí, ¿no? sí. Es que incluso, Entonces, fíjate que estos lentes, yo no sé si los tuyos, pero no los puedo ver de aquí, pero estos tienen una como una capa azul en el vidrio, porque, bueno, al final tiene una protección adicional por el tema de la tecnología. Entonces, por el tema de la luz azul. azul, Entonces, de sí. esta manera, Esto no, pues estos son pancho gomita, ¿no? Esto no tiene protección de ningún tipo. José Rafael, ¿crees que con la llegada de la inteligencia artificial, el rol del docente esté comprometido? No, no, no lo creo. Y no lo creo porque somos kinestésicos. Y el ser humano, así algo demostró la pandemia, es lo importante del rol del educador. O sea, el hecho de que tú estés en un aula y generes una dinámica y veas a tu alumno en los ojos y le pongas la mano en el hombro y veas que uno se te está como desmotivando y le haces una pregunta o creas una situación en aula para que genere alguna risa, esa emoción que sentimos los pedagogos de corazón cuando damos una clase, que sentimos que estamos como volando en ese momento, y eso se transmite, eso nunca lo va a poder transmitir una computadora. O sea, el ser humano, es como que si te dijeran que la inteligencia artificial va a acabar con los matrimonios. Yo creo que los matrimonios acaban otras cosas, ¿no? Pero no la inteligencia artificial. Así es. Entonces, Bajo tu concepto, bajo tu concepto, ¿el uso de teléfonos en el aula es apropiado o no? como te dije, no lo creo apropiado, al menos que se generen situaciones, eventos para crear el manejo consciente de los celulares. ¿Ok? Yo no creo que el celular debe entrar en el aula. No, de hecho, yo con mis alumnos, en el colegio lo tengo prohibido, con mis alumnos en la universidad tengo prohibido el uso del celular en el aula. Y en el momento que yo veo un celular, yo cierro todo y termino mi clase. Porque el momento es estar en mi clase, no es el celular. El Si celular es un la distractor. gente de la Fundación Empresas Polar dice al inicio de cualquier formación o de reuniones, tiene que estar presente y eliminar Claro. todo tipo de distracciones. José Rafael, fíjate, el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down y también el Día Internacional de los Bosques. Entonces, con esta llamado, creo que es importante la semana que viene desde nuestras escuelas hacer un acto de conciencia con el síndrome Down, con el tema del Sí. agua, con el tema de la francofonía, ¿no? Entonces, un poco te lo dejo allí para que lo tengas en tu agenda, para la construcción de tu agenda el día Oh, mañana, día domingo, día también de misa y de agenda. buenísimo, sí, Un señor. y empezamos. De hecho, De vuelta en Frecuencia Educativa, conversando sobre innovación educativa con el profesor José Rafael Álvarez, que también es locutor y tiene un excelente programa que se llama el Betamax Radio, que enseña a través de las películas. Pero eso será conversación de otro programa, el cual estaríamos muy contentos de estar. A ver, José Rafael, ¿cuál es el futuro de la educación? es una pregunta difícil. Es una pregunta sumamente difícil porque la tecnología y fíjate, la innovación educativa
y eso ha sido sonado durante muchísimo tiempo, ha estado paralizada, ¿no? En el tiempo. Había un video que salía por Instagram que nos llamaba muchísimo la atención, que ponía los carros cuando empezaron en 1900 y después cómo se fueron desarrollando y los carros que tenemos hoy día, los quirófanos cuando en los años 1900 y después cómo se fueron desarrollando, así sucesivamente, y cuando llega, es como un juicio, ¿no? Cuando llega el momento de la clase, el educador, seguimos con la misma pizarra, lo único que ahora es acrílica, y la tiza que ahora es marcador, pero todo lo demás es exactamente igual, ¿no? Eso es muy triste. Yo creo que el futuro de la educación, más allá de ser tecnológica, tiene que ser un nicho de romper, una escuela de romper paradigmas, de buscar con hambre eh, momentos de aprendizaje, momentos interactivos. Yo hoy por hoy creo más que nunca en el constructivismo, creo en poner y desarrollar aulas 100% creativas, donde los muchachos no solo entiendan o vean una respuesta o una conclusión o un concepto, no todo lo contrario, sino que vayan construyendo, que vayan haciendo, que no se queden simplemente con lo que un docente les dice y sobre todo yo creo que es hora de empujar cada día más a que los docentes se formen, a que los docentes investiguen, a que los docentes lean, porque mientras que eso no suceda, seguimos en una parálisis intelectual, porque el docente va a tener miedo de exigir cosas que él no tiene, competencias que él no tiene. ¿Cómo yo voy a crear o cómo voy a hacer, como hice yo una vez cuando estaba en aula hace muchos años? Que yo no pedí un libro de lectura para ser evaluado, sino que les dije que todos agarraran y escogieran el libro que ellos quisieran para después hacer una feria de lectura. Y claro, yo como profesor me tuve que leer todos los libros, Claro. porque tenía que terminar de ver de qué se trataba. Pero eso cuesta, eso es difícil. Y a mí porque me gusta leer, pero el que no le gusta leer y no va a ser tan fácil. Entonces, yo creo que la pregunta a cómo va a ser la educación del futuro, bueno, veamos cómo son los docentes de la hora y qué es lo que necesitamos cambiar, José, hacia dónde tenemos si que ir. si en este momento tuviésemos que hacer un ejercicio de visualización y pasas a la pasas a la historia como como una persona que influyó directamente en la educación, ¿cuál sería tu frase? ¿Cuál sería tu frase para la educación? Uy, vale, tú me lanzas unas cosas, Víctor. Mira, una frase que te englobe la educación. Bueno, yo creo que la educación es la expresión más pura del apóstol, porque nosotros los educadores nos tenemos que dar en todo. Y vaya, que mira que no cobramos lo suficiente, o sea, es un apostolado con uñas y dientes. Así es. Bueno, mira, José Rafael, muchas gracias por este tiempo maravilloso, con esta excelente conversación. A pesar que vivimos muy cerca, no tenemos la oportunidad para sentarnos y hablar de educación y tomarnos un café, pero de verdad maravilloso tus palabras. La educación es la expresión de un apóstol. Me quedo con esa frase. Muchas gracias por este tiempo. De esta manera terminamos el programa 214 de este sábado 16 de marzo con esta maravillosa conversación. Tenemos que despedir mencionando al maravilloso equipo que hace vida en Onda, la superestación, en la gerencia de producción, el señor Jesús Salazar, en la jefatura de producción, Estefanía Alcalá, en la cabina, Armando López, en la grabación, en la asistencia de producción, Corina Rodríguez, y ante los micrófonos, Víctor Pinzón, certificado de locución 59015, productor nacional independiente 32509. Por favor, síguenos en Onda, @Onda. Este programa de frecuencia educativa llegó a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Ad Academy, ayudamos a que tus hijos construyan un mejor futuro.
Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida.